Entraron a mi apartamento de nuevo, rebuscando en mis cajones como si fueran dueños de mi vida. Dijeron que estaba exagerando cuando les rogué que pararan. Incluso se rieron, llamándome dramática por querer privacidad. Así que empaqué todo durante la noche, me mudé sin decir una palabra y los dejé entrar a un apartamento vacío a la mañana siguiente. Ahora lo saben. Entré a mi apartamento después de una jornada laboral de 14 horas y los encontré de nuevo. Mi madre, Janet, estaba con el codo metido hasta el fondo en mi cajón de la ropa interior, ordenando mis artículos personales como si estuviera organizando su propio armario. Mi padre, Gary, estaba sentado cómodamente en mi sofá, leyendo mi diario personal con el interés casual de alguien que hojea una revista. Levantaron la vista cuando entré, sin mostrar la menor vergüenza o pudor. Cuando exigí saber qué estaban haciendo, se rieron. Literalmente, se rieron. Janet me llamó dramática por querer privacidad en mi propia casa. Gary dijo que estaba exagerando por su preocupación paternal. Esa noche, me di cuenta de que algo tenía que cambiar permanentemente. 6 meses antes, había cometido lo que ahora reconozco como el mayor error de mi vida adulta. Después de torcerme el tobillo durante una excursión de fin de semana, les di a mis padres una llave de repuesto de mi apartamento. Solo para emergencias, les dije, por si algo pasa y necesito ayuda, les expliqué. Prometieron usarla solo cuando fuera absolutamente necesario. Las primeras semanas parecieron bastante normales. Llamaban antes de venir, generalmente para traer la compra o para ver cómo iba mi recuperación. Agradecí su preocupación y me sentí agradecida por tener unos padres que se preocupaban lo suficiente como para ayudar a su hija de 28 años con una lesión menor. Las visitas se sentían naturales, cariñosas y apropiadas. Luego, mi tobillo sanó y las visitas continuaron. Lo que comenzó como entregas de comida una vez a la semana se convirtió en visitas de control 2 veces por semana, luego 3 veces por semana. Después dejé de contar porque aparecían casi a diario. Cada vez tenían una excusa diferente. Estaban por el vecindario. Habían comprado demasiada comida en la tienda. Querían asegurarse de que estuviera comiendo bien. Echaban de menos pasar tiempo conmigo. Las excusas se volvieron cada vez más endebles, pero las violaciones se volvieron cada vez más audaces. Llegaba a casa del trabajo y encontraba mis muebles reorganizados según sus preferencias. Vaciaban mi refrigerador de los alimentos que consideraban poco saludables y lo reponían con artículos que yo nunca comía. Mi correspondencia estaba abierta y ordenada sobre la encimera de la cocina. Comentaban sobre los sitios web que había visitado, habiendo revisado claramente mi historial de navegación. Cuando intenté abordar estas violaciones de mis límites, le daban la vuelta a la conversación para culparme. Estaba siendo desagradecida por su amor y apoyo. Estaba alejando a las personas que más se preocupaban por mí. Estaba actuando como una adolescente rebelde en lugar de una adulta madura. Me recordaban constantemente que eran mis padres, que me habían criado, que sabían lo que era mejor para mí mejor que yo misma. Intenté cambiar las cerraduras, pensando que quizás una indirecta sutil sobre el respeto a mi espacio sería suficiente. En 2 días, habían convencido al señor Peterson, el administrador de mi edificio, para que les diera acceso de nuevo. Le dijeron que estaba pasando por un momento difícil y que los había dejado fuera durante una crisis de salud mental. Afirmaron estar preocupados por mi seguridad y bienestar. El señor Peterson, un hombre amable de unos 60 años con hijas propias, les entregó una llave maestra sin hacer preguntas. Intenté traer a mi novio Marcus más a menudo, esperando que su presencia disuadiera a mis padres de tratar mi casa como su espacio personal. En cambio, criticaron todo sobre él. Su trabajo no era lo suficientemente estable. Su origen familiar era cuestionable. Sus intenciones hacia mí claramente no eran serias. Lo interrogaron sobre su plan a 5 años, su situación financiera y sus opiniones sobre el matrimonio y los hijos. Marcus aguantó 3 semanas antes de decirme que no podía soportar el escrutinio y la interferencia constantes. No lo culpé por irse. El punto de quiebre parecía llegar semanalmente, pero luego sucedía algo aún peor. Pensé que había llegado a mi límite cuando los encontré reorganizando el armario de mi dormitorio por color y temporada. Estaba segura de que no podía tolerar más cuando descubrí que habían tirado mis píldoras anticonceptivas, alegando que estaban preocupados por los posibles efectos secundarios.
Me sentí completamente violada cuando los sorprendí leyendo mis mensajes de texto en mi teléfono mientras estaba en la ducha. Pero nada me preparó para lo que descubrí un martes por la tarde cuando volví a casa enferma del trabajo. Mi computadora portátil había estado ejecutando un programa de grabación que capturaba vídeo automáticamente cuando detectaba movimiento. Lo había instalado meses antes como medida de seguridad después de un robo en mi edificio. Cuando revisé las grabaciones para ver si algo había sido alterado mientras yo no estaba, encontré horas de vídeo que mostraban a mis padres en mi apartamento en los días en que yo estaba en el trabajo. Las grabaciones revelaron el verdadero alcance de su invasión. Janet llegaba primero, generalmente alrededor de las 10 de la mañana, y pasaba tiempo probándose mi ropa frente al espejo de mi dormitorio. Posaba y se tomaba fotos a sí misma, usando mis vestidos, mis joyas, mis zapatos. Se echaba mi perfume y usaba mi maquillaje, dejando todo ligeramente fuera de lugar, pero no obviamente alterado. Gary llegaba una hora más tarde y usaba mi computadora para revisar su correo electrónico personal, navegar por las redes sociales e investigar destinos de vacaciones. Comía mi comida mientras veía programas de televisión que yo había grabado. Revisaba mis documentos financieros, tomando fotos de extractos bancarios y facturas de tarjetas de crédito con su teléfono. Juntos, pasaban tardes enteras en mi espacio, tratándolo como su propio refugio personal. Dormían la siesta en mi cama, cocinaban en mi cocina y se entretenían con mis pertenencias. Actuaban como si yo fuera la invitada en su casa en lugar de al revés. Cuando los confronté con esta evidencia, negaron cualquier acto indebido. Afirmaron que los vídeos estaban sacados de contexto. Insistieron en que solo intentaban cuidar mi apartamento mientras yo estaba ocupada con el trabajo. Me acusaron de espiarlos y de violar su privacidad al grabar sus actividades inocentes. La conversación se convirtió en la peor discusión que habíamos tenido. Exigí que me devolvieran mi llave de inmediato y que respetaran mis límites en el futuro. Se negaron, alegando que claramente no era capaz de cuidarme adecuadamente. Dijeron que mi arrebato emocional demostraba que necesitaba su supervisión y guía más que nunca. Amenazaron con contactar a mi lugar de trabajo y expresar sus preocupaciones sobre mi estado mental si continuaba actuando irracionalmente. Esa noche, me di cuenta de que mis padres no iban a cambiar su comportamiento voluntariamente. Se habían convencido de que sus acciones estaban justificadas por su amor y preocupación por mí. Creían que no solo tenían el derecho, sino la responsabilidad de monitorear y controlar mi vida adulta. Veían mi deseo de privacidad e independencia como una prueba de mal juicio en lugar de límites saludables. Mientras yacía despierta mirando el techo, comprendí que iba a tener que tomar medidas drásticas para recuperar mi propia vida. La confrontación sobre las grabaciones de la cámara marcó un punto de inflexión, pero no en la dirección que yo había esperado. En lugar de respetar mis límites, mis padres redoblaron su comportamiento intrusivo. Parecían interpretar mi recopilación de pruebas como una demostración de que me estaba volviendo paranoica e inestable, lo que solo reforzaba su creencia de que necesitaba una supervisión más estrecha. Janet comenzó a traer miembros de la congregación de su iglesia a mi apartamento para lo que ella llamaba círculos de oración. Llegaba a casa y encontraba a 6 o 7 mujeres que apenas conocía sentadas en mi sala de estar, tomadas de la mano alrededor de mi mesa de café, pidiéndole a Dios que sanara mi espíritu rebelde y me guiara de regreso a los valores familiares adecuados. Janet me presentaba como su hija con problemas que estaba pasando por una fase de rechazo a la autoridad divina y la sabiduría parental. Estas señoras de la iglesia me miraban con una mezcla de lástima y juicio, ofreciendo consejos no solicitados sobre la sumisión, la gratitud y la importancia de honrar a mi madre y a mi padre. Comentaban sobre la decoración de mi casa, sugiriendo que ciertos artículos eran demasiado mundanos o inapropiados para una joven cristiana. Examinaban mi estantería y expresaban su preocupación por novelas que consideraban demasiado seculares o románticas. Las reuniones de oración se convirtieron en un evento semanal que yo era incapaz de detener. Janet se había posicionado como la principal poseedora de la llave y la persona que tomaba decisiones sobre mi espacio. Cuando protestaba, ella les recordaba a las señoras de la iglesia que yo estaba luchando contra el orgullo y la independencia, pidiéndoles que rezaran aún más fuerte por mi avance espiritual. Mientras tanto, Gary había comenzado a usar mi apartamento como su oficina satélite. Traía a colegas de trabajo para reuniones, extendiendo papeles por la mesa de mi comedor y usando mi impresora para documentos de la empresa.
Pedía catering para almuerzos de negocios y presentaba mi casa como su espacio de trabajo secundario para impresionar a clientes y supervisores. Recibía llamadas en el trabajo de vecinos que se quejaban del aumento del tráfico de personas en nuestro edificio. La señora Chen, que vivía al otro lado del pasillo, mencionó que había tenido que pedir a extraños que movieran sus autos de su plaza de aparcamiento varias veces por semana. Tom Wilson, del apartamento de abajo, se quejó del ruido de las reuniones de negocios y las reuniones religiosas que ocurrían sobre su dormitorio durante sus horas de sueño en el turno de noche. Mi rendimiento laboral comenzó a resentirse notablemente. Sara, mi supervisora en la firma de marketing, me llamó a su oficina para hablar sobre mi falta de atención al detalle y los plazos incumplidos. Me resultaba imposible concentrarme en los proyectos porque estaba constantemente preocupada por lo que mis padres podrían estar haciendo en mi ausencia. Comencé a tomar almuerzos más largos para pasar en coche por mi edificio y comprobar si estaban sus autos. Llamaba a mi apartamento durante el día y colgaba cuando ellos respondían a mi propio teléfono. El estrés estaba afectando mi sueño, mi apetito y mis relaciones con los compañeros de trabajo. Me sentía como una prisionera a la que se le permitía salir de su celda para ir a trabajar, pero que no tenía un santuario al que regresar al final del día. Cada tarde se convertía en un ejercicio de incertidumbre y ansiedad mientras me preguntaba qué nueva violación o sorpresa podría descubrir. La situación alcanzó un nuevo nivel de absurdo cuando mis padres instalaron cerraduras adicionales en el interior de la puerta de mi apartamento. Afirmaron que eran medidas de seguridad para protegerme de intrusos, pero la realidad era que me estaban haciendo cada vez más difícil entrar en mi propia casa. Tenía que llamar a la puerta y esperar a que me dejaran entrar como una niña que pide permiso para entrar en su propia habitación. Una noche de viernes, traje a una nueva cita a casa después de lo que había sido una cena y conversación prometedoras. David era un ingeniero de software que había conocido en un evento de networking profesional. Era inteligente, divertido y respetuoso. Me sentí emocionada por la posibilidad de desarrollar una relación significativa con alguien que parecía genuinamente interesado en conocerme como individuo. Cuando llegamos a la puerta de mi apartamento, pude oír voces y risas desde dentro. Usé mi llave para entrar y encontré a mis padres celebrando una cena con 8 de sus amigos en mi sala de estar. Habían preparado una comida usando mis platos, mi comida y los muebles de mi comedor. Habían abierto una botella de vino que yo había estado guardando para una ocasión especial. Habían movido mis fotografías personales para hacer espacio para sus decoraciones de fiesta. Gary nos presentó a David y a mí a sus invitados como si fuéramos visitantes inesperados que pasaban por su casa. Janet se disculpó por no haber puesto sitios extra en la mesa, explicando que no sabían que yo traería compañía. Sus amigos parecían confundidos sobre la dinámica de la relación, pero nos incluyeron educadamente en sus conversaciones sobre la planificación de la jubilación y los nietos. David se excusó después de 20 minutos, claramente incómodo con la extraña dinámica familiar que había presenciado. Al día siguiente me envió un mensaje de texto para decirme que pensaba que yo era encantadora, pero que sentía que mi situación de vida era demasiado complicada para él. No pude discutir su evaluación. Pero el descubrimiento más impactante estaba por llegar. Mientras limpiaba después de la cena de mis padres, encontré correspondencia dirigida a ellos en la dirección de mi apartamento, no correo reenviado o paquetes que me hubieran pedido que recibiera temporalmente. Correspondencia oficial que indicaba que habían cambiado su dirección permanente a mi apartamento. Llamé a la oficina de correos a la mañana siguiente y confirmé que mis padres habían presentado un formulario de cambio de dirección listando mi apartamento como su nueva residencia. Cuando revisé la base de datos del registro de votantes en línea, descubrí que también habían actualizado su dirección de votación. Una llamada al departamento de vehículos motorizados reveló que habían cambiado sus licencias de conducir para reflejar mi dirección como su residencia principal. Habían estado diciendo a los vecinos, amigos de la iglesia y a cualquiera que quisiera escuchar que yo me había mudado de nuevo con ellos. En su versión de los hechos, yo era una joven con dificultades que había renunciado a su independencia y había regresado al hogar familiar en busca de apoyo financiero y emocional. Se posicionaban como padres generosos que habían abierto sus puertas para ayudar a su hija con problemas a recuperarse. La revelación me golpeó como un golpe físico. Mis padres no solo habían invadido mi espacio. Habían robado mi identidad y reescrito nuestra narrativa familiar para satisfacer su necesidad de control. Habían creado una realidad alternativa en la que yo era la hija dependiente y ellos eran los adultos responsables que gestionaban mi vida y mi hogar.
Comprendí entonces que no se trataba de un problema de límites que pudiera resolverse mediante la conversación o el compromiso. Se trataba de una campaña sistemática para borrar mi autonomía e independencia. No iban a parar porque creían genuinamente que me estaban salvando de mí misma. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. El descubrimiento de los cambios de dirección de mis padres fue solo el comienzo de un patrón mucho más grande y perturbador. Durante las semanas siguientes, comencé a investigar el alcance total de su interferencia en mi vida. Y lo que encontré me dejó tambaleándome de conmoción y traición. Mi informe de crédito mensual reveló que mis padres habían abierto cuentas de servicios públicos a mi nombre en la dirección de mi apartamento. Se habían puesto en contacto con la compañía de electricidad, la compañía de gas y el proveedor de Internet, afirmando que me estaban ayudando a gestionar mis facturas durante un periodo difícil. Habían proporcionado mi número de seguridad social e información personal para establecer estas cuentas, convirtiéndose en usuarios autorizados con acceso completo a los detalles de la cuenta y la información de facturación. Cuando llamé a mi banco para disputar algunas irregularidades en la actividad de mi cuenta, me enteré de que mis padres habían estado solicitando duplicados de mis extractos durante meses. Habían convencido a un representante de servicio al cliente de que me estaban ayudando a organizar mis finanzas después de una emergencia médica. Habían estado recibiendo copias de mis extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y resúmenes de cuentas de inversión en su propia dirección. Esto significaba que tenían un conocimiento detallado de mis hábitos de gasto, mi salario, mi saldo de ahorros y cada transacción financiera que había realizado durante medio año. Sabían exactamente cuánto dinero tenía, dónde compraba, qué compraba y cómo gestionaba mi presupuesto. Habían estado monitoreando mi vida financiera tan de cerca como mi espacio personal. Las violaciones se volvieron más descaradas y personales. Janet había comenzado a contestar mi teléfono fijo cuando estaba en el apartamento, filtrando mis llamadas y tomando mensajes según su propio juicio. Le decía a posibles citas que yo no estaba disponible para actividades sociales. Rechazaba invitaciones de amigos alegando que yo estaba demasiado ocupada o no me sentía bien. Rechazaba llamadas de reclutadores de empleo y oportunidades profesionales diciendo que yo estaba perfectamente feliz con mi puesto actual y no estaba interesada en hacer cambios. Descubrí esto cuando mi amiga Emma me llamó al trabajo para preguntar si estaba bien. Había intentado contactarme varias veces para invitarme a su fiesta de cumpleaños, pero cada vez una mujer que decía ser mi tía había contestado y dicho que no estaba disponible. Emma había comenzado a preocuparse de que me hubiera pasado algo grave. Cuando revisé mi buzón de voz, encontré docenas de mensajes eliminados. Janet había estado borrando llamadas de amigos, eliminando invitaciones a eventos sociales y eliminando mensajes de contactos profesionales. Estaba cuidadosamente curando mi vida social para eliminar influencias que consideraba inapropiadas o amenazantes para su control. Gary había llevado la colonización de su oficina a un nuevo nivel al invitar a su hermano desempleado, Stan, a quedarse temporalmente en mi habitación de invitados. Stan había sido despedido de su trabajo en la construcción y estaba pasando por un divorcio complicado. En lugar de dejarlo dormir en su sofá en su propia casa, Gary había decidido que mi habitación extra sería una solución perfecta para el problema de vivienda de Stan. Llegué a casa un martes y encontré las pertenencias de Stan en mi habitación de invitados. Y una nota de Gary explicando que la familia ayuda a la familia en tiempos difíciles. Stan era una persona bastante decente, pero era esencialmente un extraño viviendo en mi casa sin mi permiso o conocimiento. Tenía su propia llave, su propio horario y su propia relación con mi espacio que no tenía nada que ver conmigo. Cuando confronté a Stan sobre el acuerdo, pareció genuinamente sorprendido de que yo no hubiera aceptado que se quedara. Gary le había dicho que yo había ofrecido mi habitación de invitados y que estaba feliz de ayudarlo a recuperarse. Stan se disculpó profusamente y se ofreció a irse de inmediato, pero me di cuenta de que el problema no era él. El problema era con unos padres que se sentían con derecho a tomar decisiones sobre mi hogar y mi vida sin consultarme. El costo emocional se estaba volviendo insoportable. Comencé a ver a la doctora Williams, una terapeuta especializada en dinámicas familiares y problemas de límites. Durante nuestras sesiones, describí el patrón creciente de control e interferencia. La doctora Williams escuchó con creciente preocupación y finalmente me dijo algo que cambió mi perspectiva por completo. Lo que mis padres estaban haciendo no era una participación familiar normal o un amor excesivo. Era abuso emocional disfrazado de preocupación parental.
Estaban socavando sistemáticamente mi autonomía, invadiendo mi privacidad y manipulando mi entorno para mantener el poder sobre mi vida adulta. El comportamiento tenía todas las características de las tácticas de control psicológico utilizadas por parejas abusivas, excepto que estaba siendo perpetrado por las personas que decían amarme más. La doctora Williams me ayudó a entender que las acciones de mis padres no estaban motivadas por una preocupación genuina por mi bienestar. Estaban motivadas por su propia necesidad de sentirse importantes, necesarios y en control. Mi independencia amenazaba su sentido de propósito e identidad como padres. Por lo tanto, estaban trabajando para sabotear mi autonomía y crear una dependencia artificial. La revelación final llegó durante una reunión familiar en casa de mi prima Jennifer. Escuché a mis padres hablar con parientes sobre mi situación de vida, describiéndome como inestable, irresponsable y necesitada de supervisión constante. Les estaban diciendo a los miembros de la familia que les había pedido que se mudaran conmigo porque no podía manejar las responsabilidades de los adultos por mi cuenta. Pintaron una imagen de una joven con dificultades que bebía demasiado, gastaba dinero descuidadamente y tomaba malas decisiones sobre hombres y elecciones profesionales. Se posicionaron como padres sacrificados que habían renunciado a su propia comodidad y privacidad para ayudar a su hija con problemas a evitar la falta de vivienda y la ruina financiera. Escucharlos describir esta versión ficticia de mi vida fue devastador. Habían creado una narrativa completa en la que yo era el problema y ellos eran la solución. Se habían convencido a sí mismos y a otros de que su comportamiento controlador era en realidad una intervención heroica en nombre de alguien que no podía cuidarse a sí misma. Pero el descubrimiento más impactante aún estaba por llegar. La semana siguiente, mientras estaban en mi apartamento llevando a cabo sus asuntos habituales, noté que el maletín de Gary estaba abierto en la encimera de mi cocina. Dentro, vi una pila de documentos legales con mi nombre en ellos. Cuando logré verlos más de cerca, me di cuenta de que eran borradores de documentos para una audiencia de incapacidad. Mis padres habían estado consultando con un abogado sobre declararme mentalmente incompetente para poder asumir la tutela legal de mis finanzas y decisiones personales. Habían estado documentando lo que afirmaban que era evidencia de mi incapacidad para manejar mi propia vida, mi resistencia a su ayuda, mi enojo por su presencia, mis solicitudes de privacidad y mis intentos de establecer límites. En su lógica retorcida, mi deseo de independencia era prueba de inestabilidad mental. Mis objeciones a su interferencia eran evidencia de mal juicio. Mis intentos de reclamar mi propio espacio eran síntomas de un trastorno psicológico que requería intervención legal. Se estaban preparando para que un tribunal declarara que yo era incapaz de tomar decisiones sobre mi propia vida, lo que les daría un control completo sobre mis finanzas, mi situación de vida, mi atención médica y mis relaciones personales. Se convertirían en mis tutores legales con la autoridad para tomar cada decisión importante en mi nombre. Esa noche, me senté en mi habitación con la puerta cerrada, dándome cuenta de que mis padres no solo eran controladores o sobreprotectores. Estaban trabajando activamente para destruir mi derecho legal a vivir como una adulta independiente. Estaban dispuestos a usar el sistema judicial para formalizar su creencia de que yo pertenecía bajo su supervisión y control permanentes. Comprendí entonces que no estaba tratando con personas con las que se podía razonar o convencer de que cambiaran su comportamiento. Estaba tratando con individuos que habían perdido por completo el contacto con los límites apropiados y estaban preparados para usar cualquier medio necesario para mantener el poder sobre mi vida. El tiempo de las conversaciones amables y el establecimiento de límites había pasado. Necesitaba tomar una acción inmediata y decisiva para protegerme de las personas que se suponía que debían amarme y apoyarme, pero que en cambio se habían convertido en la mayor amenaza para mi libertad y bienestar. Esa noche, comencé a planear mi escape. El descubrimiento de los documentos de la audiencia de incapacidad transformó mi perspectiva por completo. Me di cuenta de que mis padres no solo eran intrusivos o controladores. Estaban trabajando activamente para despojarme de mis derechos legales como adulta. Este no era un conflicto familiar que pudiera resolverse mediante la comunicación o el compromiso. Esta era una situación que requería una planificación estratégica y una acción inmediata. Pasé los siguientes días investigando mis opciones mientras mantenía una fachada de normalidad. No podía dejar que mis padres sospecharan que sabía de sus planes legales o que me estaba preparando para tomar medidas drásticas. Tenía que parecer sumisa y derrotada mientras organizaba en secreto la mudanza más importante de mi vida. La acción legal parecía la primera opción obvia, pero cuando consulté con 3 abogados diferentes,
todos me dieron un consejo similar. Probar el abuso y la manipulación psicológica sería difícil y llevaría mucho tiempo. La audiencia de incapacidad que mis padres estaban planeando se prolongaría durante meses, durante los cuales tendrían múltiples oportunidades para presentar su caso y potencialmente convencer a un juez de que sus preocupaciones eran legítimas. Incluso si ganaba la batalla legal, el proceso sería costoso, emocionalmente agotador y públicamente humillante. Mis padres tendrían meses para escalar su comportamiento y solidificar su narrativa de que yo era inestable y necesitaba supervisión. Podrían usar mi resistencia a su control como evidencia de que carecía de buen juicio y regulación emocional. Decidí que la respuesta más efectiva sería alejarme por completo de su alcance mientras documentaba su comportamiento para una posible acción legal futura. Necesitaba desaparecer de su esfera de influencia antes de que pudieran presentar su petición de incapacidad y atraparme en un proceso legal que les daría aún más poder sobre mi vida. Mi amiga Emma trabajaba como agente inmobiliaria y tenía acceso a listados de alquiler en toda la ciudad. La llamé y le expliqué que necesitaba encontrar un nuevo apartamento de inmediato, pero la búsqueda tenía que ser completamente confidencial. No podía permitirme que mis padres descubrieran mis planes antes de que estuviera lista para ejecutarlos. Emma entendió la urgencia de mi situación sin requerir explicaciones detalladas. Había presenciado suficiente del comportamiento de mis padres durante las reuniones sociales como para reconocer que su nivel de participación en mi vida era inapropiado y preocupante. Aceptó ayudarme a encontrar un lugar al otro lado de la ciudad, lo suficientemente lejos de mi vecindario actual como para que mis padres no tropezaran accidentalmente con mi nueva ubicación. Encontramos el apartamento perfecto en 3 días. Era una unidad de un dormitorio en un edificio seguro con acceso controlado y administración en el lugar. El edificio estaba a 25 millas de mi dirección actual, en un vecindario donde mis padres no tenían amigos, conexiones comerciales o razones para visitar. El alquiler era ligeramente más alto de lo que pagaba actualmente, pero el aumento del costo era un pequeño precio a pagar por la verdadera privacidad y seguridad. El proceso de solicitud requería referencias y verificación de ingresos, pero Emma me ayudó a navegar estos requisitos sin dejar un rastro de papel que pudiera conducir a mis padres. Usé la dirección de mi trabajo para toda la correspondencia y le pedí a Emma que se encargara de toda la comunicación con la empresa de administración de la propiedad. Mientras aseguraba el nuevo apartamento, comencé el cuidadoso proceso de documentar todas las pruebas del comportamiento de mis padres. Imprimí copias de los extractos bancarios que mostraban su acceso no autorizado a mi información financiera. Fotografié los documentos legales que había encontrado en el maletín de Gary. Guardé capturas de pantalla de sus cambios de dirección y de las cuentas de servicios públicos abiertas a mi nombre. También comencé a grabar nuestras conversaciones usando una aplicación en mi teléfono. Quería capturar sus respuestas despectivas a mis solicitudes de privacidad y sus declaraciones sobre su derecho a controlar mi situación de vida. Esta evidencia sería crucial si alguna vez necesitaba emprender acciones legales u obtener una orden de alejamiento. Abrir una nueva cuenta bancaria requirió una sincronización y discreción cuidadosas. Elegí una cooperativa de crédito que mis padres nunca habían usado y abrí cuentas corrientes y de ahorros solo a mi nombre. Comencé a transferir pequeñas cantidades de dinero de mis cuentas existentes para evitar activar alertas o informes de actividad sospechosa que mis padres pudieran notar a través de su acceso no autorizado a mi información financiera. Investigué empresas de mudanzas y encontré Pacific Relocates, una firma que se especializaba en reubicaciones de emergencia y mudanzas confidenciales. Tenían experiencia ayudando a personas a escapar de situaciones de violencia doméstica y entendían la necesidad de un secreto total y una ejecución rápida. Cuando expliqué mis circunstancias, el coordinador, Jake, me aseguró que podrían empacar y transportar todo mi apartamento en una sola operación nocturna. El momento de mi mudanza requirió una planificación cuidadosa en torno al horario de visitas de mis padres. A través de meses de experiencia no deseada, había aprendido que generalmente visitaban mi apartamento los martes, jueves y sábados. Solían llegar alrededor de las 10 de la mañana y se quedaban de 3 a 4 horas. Decidí programar la mudanza para un viernes por la noche, lo que me daría todo el fin de semana para instalarme en mi nuevo apartamento antes de que descubrieran mi ausencia en su próxima visita programada. Este momento también me permitiría limpiar a fondo mi antiguo apartamento y dejar todo en perfectas condiciones, eliminando cualquier motivo de queja sobre daños a la propiedad o abandono. Organizar el tiempo libre en el trabajo presentaba otro desafío.
No podía solicitar días de vacaciones con demasiada antelación, ya que mis padres podrían notar el cambio en mi horario y sospechar. Tampoco podía explicar la verdadera razón de mi ausencia, ya que mis compañeros de trabajo podrían revelar información inadvertidamente si mis padres contactaban mi lugar de trabajo buscándome. Le dije a Sara, mi supervisora, que me tomaría un fin de semana largo para un descanso de salud mental. Esto no era del todo falso, y Sara ya había expresado su preocupación por mis niveles de estrés y mi rendimiento decreciente. Aprobó el tiempo libre sin pedir explicaciones detalladas. La parte emocionalmente más difícil de mi planificación fue decidir qué hacer con Stan, que todavía vivía en mi habitación de invitados. Se había convertido en una víctima inocente de las violaciones de límites de mis padres, y me sentía fatal por la posición en la que lo habían puesto. Decidí decirle en privado que me mudaba y sugerirle que hiciera arreglos alternativos con Gary directamente. Cuando le hablé a Stan sobre la situación, fue increíblemente comprensivo y se disculpó. Ya había comenzado a sentirse incómodo por quedarse en mi apartamento sin mi permiso explícito. Me agradeció por ser honesta con él y prometió encontrar otro lugar donde quedarse antes de que mis padres descubrieran que me había ido. Durante este periodo de planificación, tuve que mantener la apariencia de normalidad mientras me preparaba internamente para la acción más dramática que había tomado. Continué asistiendo a sus reuniones de oración y reuniones de negocios sin protestar. Respondía sus preguntas sobre mis actividades diarias y planes futuros con respuestas vagas pero satisfactorias. Lo más difícil fue fingir que no sabía sobre sus planes legales. Cuando hacían comentarios sobre mi necesidad de guía o supervisión, tenía que morderme la lengua y evitar revelar que había descubierto sus verdaderas intenciones. Cuando discutían mi situación de vida con los visitantes, tenía que escuchar sus narrativas ficticias sobre mi dependencia e inestabilidad sin defenderme. Pero mientras interpretaba el papel de la hija obediente, también estaba tomando fotografías de todo lo que movían, cambiaban o tomaban de mi apartamento. Estaba documentando su presencia no autorizada y su tratamiento de mi espacio como su propiedad personal. Estaba construyendo un registro completo de su comportamiento invasivo que respaldaría mi caso si intentaban afirmar que había abandonado mis responsabilidades o actuado irracionalmente. A medida que se acercaba la fecha de mi mudanza, sentí una mezcla de emoción y terror. Estaba a punto de tomar el mayor riesgo de mi vida adulta, cortando lazos con mis padres y comenzando de nuevo en un nuevo entorno donde no pudieran encontrarme ni controlarme. Pero también estaba a punto de reclamar mi derecho a vivir como una adulta independiente, libre de vigilancia, manipulación e interferencia constante. Por primera vez en meses, podría volver a casa a un espacio que realmente me pertenecía, donde podría tomar mis propias decisiones y vivir de acuerdo con mis propios valores y preferencias. La noche antes de mi mudanza, me acosté en mi cama por última vez, escuchando los sonidos de mi vecindario y pensando en el coraje que se necesitaría para seguir adelante con mi plan. Sabía que mi relación con mis padres podría no recuperarse nunca de esta acción. Entendía que estaba eligiendo mi propia libertad por encima de sus sentimientos y expectativas. Pero también sabía que quedarme significaría aceptar una vida de infancia permanente donde otras dos personas siempre tendrían la última palabra sobre mi hogar, mis finanzas, mis relaciones y mi futuro. Y esa no era una vida que valiera la pena vivir. El viernes por la noche llegó con una mezcla de anticipación y terror absoluto recorriendo mi cuerpo. Me había tomado el día libre en el trabajo, diciéndole a Sara que necesitaba atender algunos asuntos personales, lo cual era ciertamente cierto. Pasé la mañana haciendo los arreglos finales y verificando 2 veces cada detalle de mi plan de escape. Pacific Relocates había sido increíblemente profesional durante todo el proceso de planificación. Jake, el coordinador del equipo, me llamó a las 5 de la tarde para confirmar que su equipo llegaría a mi apartamento exactamente a la medianoche. Explicó que traerían todos los materiales de embalaje necesarios y que podrían tener toda mi vida empacada y cargada en 6 horas. El tiempo era crucial porque mis padres solían visitar los sábados por la mañana alrededor de las 10. Esto me daría un margen cómodo para completar la mudanza y limpiar el apartamento antes de que llegaran y lo encontraran vacío. Jake me aseguró que su equipo tenía experiencia en este tipo de reubicaciones urgentes y entendía la importancia de trabajar rápida y silenciosamente. A las 11:30 de esa noche, me paré en mi apartamento echando un último vistazo al espacio que se había convertido en una prisión en lugar de un hogar. Sentí una compleja mezcla de tristeza y alivio. Este había sido mi primer apartamento como adulta independiente, el lugar donde había planeado construir mi vida autónoma. En cambio,
se había convertido en el escenario del periodo más controlador e invasivo de mi existencia. El equipo de mudanzas llegó precisamente a la medianoche con la eficiencia de una operación militar. Jake me presentó a Carlos y Michelle, dos transportistas experimentados que claramente habían manejado situaciones delicadas antes. Trabajaron con una velocidad y organización notables, envolviendo muebles, empaquetando pertenencias y etiquetando todo según un plan sistemático. Mientras empacaban mis posesiones, me di cuenta de cuántas cosas se habían llevado mis padres de mi apartamento a lo largo de los meses. Mi colección de joyas era significativamente más pequeña de lo que recordaba. Faltaban varias fotografías familiares. Documentos importantes habían sido trasladados a lugares que yo no había elegido. Habían estado reubicando gradualmente mis pertenencias en su propia casa, tratando mis posesiones como propiedad familiar comunal. Este descubrimiento me impulsó a tomar una decisión que se sintió a la vez aterradora y necesaria. Decidí recuperar mis pertenencias robadas de la casa de mis padres mientras dormían. Todavía tenía su llave de emergencia, que me habían dado años antes para situaciones exactamente como esta. La ironía no se me escapó de que estaría usando su propia llave para reclamar propiedades que ellos habían tomado sin permiso. A las 3 de la mañana, mientras el equipo de mudanzas continuaba empacando mi apartamento, conduje a la casa de mi infancia y entré sigilosamente. Mis padres estaban profundamente dormidos, y yo sabía que su dormitorio estaba en la parte trasera de la casa, lejos de donde estaría buscando. En su habitación de invitados, encontré cajas con mis pertenencias que habían sido sistemáticamente retiradas de mi apartamento. Las joyas de mi abuela, fotografías familiares que databan de mi infancia, documentos importantes, incluyendo mi certificado de nacimiento y pasaporte, y artículos personales que tenían un profundo valor sentimental. Habían estado seleccionando mis posesiones, guardando cosas que consideraban importantes o valiosas, mientras me dejaban con artículos que consideraban menos significativos. Recuperé cuidadosamente todo lo que me pertenecía, trabajando en silencio en la oscuridad para evitar despertarlos. Cada artículo que reclamaba se sentía como una pequeña victoria contra su campaña sistemática para controlar y disminuir mi independencia. No estaba robando. Estaba recuperando mi propia propiedad de personas que la habían tomado sin permiso. Cuando regresé a mi apartamento, el equipo de mudanzas había empacado todo excepto los artículos que necesitaba para limpiar y preparar el espacio para mi partida. Había decidido dejar el apartamento en condiciones impecables, eliminando cualquier oportunidad para que mis padres afirmaran que había dañado la propiedad o abandonado mis responsabilidades. Michelle me ayudó a empacar mis artículos de cuidado personal y las últimas pertenencias mientras Carlos y Jake cargaban el camión. Trabajamos juntos como un equipo coordinado. Cada persona se centró en un aspecto específico de la operación. Su profesionalismo y eficiencia hicieron que la abrumadora tarea pareciera manejable y organizada. Al amanecer, caminé por mi apartamento vacío por última vez, revisando cada habitación para asegurarme de que no se hubiera pasado nada por alto. El espacio parecía más grande y luminoso sin mis muebles y pertenencias. También parecía impersonal y hueco, como una habitación de hotel esperando al próximo huésped. Había preparado una carta detallada explicando mi decisión de mudarme y mis razones para no informar a mis padres con antelación. La carta incluía copias de todas las pruebas que había reunido sobre su comportamiento, fotografías de su presencia no autorizada, documentación de sus cambios de dirección, registros de su vigilancia financiera e imágenes de los documentos de la audiencia de incapacidad que había encontrado en el maletín de Gary. Expliqué que su creciente control e invasión de mi privacidad habían hecho imposible que siguiera viviendo en un espacio que trataban como su propiedad. Delineé ejemplos específicos de sus violaciones de límites y describí el costo emocional que su comportamiento había tenido en mi salud mental y mis relaciones personales. Lo más importante, incluí un aviso formal de que cualquier acoso adicional, vigilancia o intento de localizarme resultaría en acciones legales, incluyendo órdenes de alejamiento y cargos por acoso y robo de identidad. Quería que entendieran que estaba preparada para defenderme legalmente si continuaban con su comportamiento invasivo. Me llevó semanas escribir la carta porque quería que fuera clara, completa y legalmente sólida sin ser cruel o innecesariamente hiriente. Quería que entendieran mi perspectiva y reconocieran el impacto de sus acciones, aunque dudaba que aceptaran la responsabilidad por su comportamiento. Coloqué la carta en la encimera de la cocina, donde la encontrarían inmediatamente al entrar al apartamento.
También dejé copias de todas las pruebas y una lista de las violaciones legales que podría perseguir si elegían escalar la situación en lugar de respetar mi decisión. A las 7 de la mañana, entregué mis llaves al administrador del apartamento y recibí la confirmación de que mi contrato de arrendamiento había sido debidamente terminado. La señora Rodríguez fue amable y comprensiva, explicando que había notado la cantidad inusual de actividad en mi apartamento y se había preocupado por mi bienestar. Me deseó suerte en mi nuevo comienzo y prometió no proporcionar ninguna información sobre mi dirección de reenvío a nadie que pudiera preguntar. El viaje a mi nuevo apartamento se sintió como viajar a un mundo diferente. Mientras seguía al camión de mudanzas por la ciudad, me di cuenta de que no solo estaba cambiando de dirección. Estaba reclamando mi derecho a vivir como una adulta independiente. Por primera vez en meses, podría volver a casa a un espacio que me pertenecía por completo. Mi nuevo edificio era todo lo que había esperado. El vestíbulo requería una tarjeta de acceso, y los visitantes tenían que ser anunciados por la recepción antes de que se les permitiera subir. El apartamento en sí era luminoso y espacioso, con grandes ventanas y accesorios modernos. Se sentía seguro, privado y lleno de posibilidades para crear la vida que quería. Mientras el equipo de mudanzas descargaba mis pertenencias, instalé un pequeño sistema de vigilancia en mi antiguo apartamento usando cámaras inalámbricas que había comprado para este propósito. Quería documentar la reacción de mis padres cuando descubrieran mi ausencia. Estas imágenes servirían como evidencia de su respuesta y podrían ser cruciales si decidían escalar su comportamiento o emprender acciones legales en mi contra. Al mediodía, estaba sentada en mi nueva sala de estar, rodeada de cajas, pero sintiéndome más en paz de lo que me había sentido en meses. Mi teléfono estaba apagado, mi nueva dirección era confidencial y finalmente estaba libre de la ansiedad constante de preguntarme qué violación o sorpresa me estaría esperando cuando llegara a casa. La parte más difícil había terminado. Había escapado con éxito de una situación que estaba destruyendo mi salud mental y amenazando mis derechos legales como adulta. Había reclamado mis pertenencias, mi privacidad y mi autonomía. Ahora solo tenía que esperar y ver cómo reaccionarían mis padres cuando entraran a un apartamento vacío y se dieran cuenta de que su hija adulta había elegido la libertad por encima de su versión del amor familiar. El sábado por la mañana a las 10:15, mis cámaras ocultas capturaron el momento en que mis padres descubrieron su pérdida de control. Las imágenes revelaron una secuencia de emociones y reacciones que fue a la vez satisfactoria y profundamente perturbadora de presenciar desde mi nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Gary entró primero usando su llave y lanzando un saludo alegre como solía hacer. Cuando no hubo respuesta, asumió que estaba durmiendo o en la ducha. Caminó hacia la cocina para comenzar su rutina habitual de revisar mi refrigerador y ordenar mi correspondencia. El momento de la revelación fue claramente visible en la cámara. Gary se detuvo en medio de mi sala de estar, mirando el espacio vacío con confusión y creciente alarma. Gritó mi nombre más fuerte, su voz resonando en el apartamento hueco. Caminó rápidamente de habitación en habitación, abriendo armarios y revisando baños como si pudiera estar escondida en algún lugar. Janet llegó 10 minutos después con su bolsa semanal de compras y boletines de la iglesia. Encontró a Gary de pie en el centro de mi dormitorio sosteniendo la carta que había dejado en la encimera de la cocina. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras leía mi detallada explicación de su comportamiento y mi decisión de irme. La reacción inicial de Janet fue la negación. Insistió en que debía haber algún error, algún malentendido que pudiera resolverse fácilmente. Sugirió que me había ido de viaje y me había olvidado de mencionarlo. Teorizó que había trasladado mis pertenencias a un almacén por alguna razón y que volvería pronto para explicarlo todo. Pero a medida que Gary leía partes de mi carta en voz alta, la negación de Janet se transformó en pánico. Comenzó a llorar y a caminar por las habitaciones vacías, gritando mi nombre como si pudiera materializarme si solo lo pedía con suficiente fuerza. Llamó a mi teléfono celular repetidamente, dejando mensajes de voz cada vez más frenéticos rogándome que volviera a casa y prometiendo que todo podría arreglarse mediante la conversación. La respuesta de Gary fue de ira en lugar de tristeza. Se centró en las pruebas legales que había incluido con mi carta, irritándose particularmente cuando vio las copias de los documentos de la audiencia de incapacidad. Parecía más molesto por haber sido descubierto en su maniobra legal que por perder el contacto conmigo. En una hora, Janet se había convencido de que me habían secuestrado o coaccionado para que me fuera en contra de mi voluntad. Llamó a la policía para denunciar a una persona desaparecida,
insistiendo en que nunca abandonaría mi apartamento voluntariamente. Les dijo a los oficiales que respondieron que era mentalmente inestable y fácilmente influenciable por individuos depredadores que podrían aprovecharse de mi vulnerabilidad. La oficial Martínez, una mujer paciente de unos 40 años, pasó un tiempo considerable leyendo mi carta y examinando las pruebas que había dejado. Les explicó a mis padres que yo era una adulta que se había ido voluntariamente y había proporcionado explicaciones detalladas de mi decisión. Les informó que no se había cometido ningún delito y que presentar denuncias policiales falsas podría resultar en cargos contra ellos. Gary exigió que la policía investigara mi desaparición y rastreara a quien me hubiera ayudado a irme. Insistió en que me habían lavado el cerebro o manipulado por alguien con motivos ocultos. Sugirió que mi terapeuta o mis compañeros de trabajo me habían convencido de abandonar a mi familia y rechazar su amor y apoyo. La oficial Martínez escuchó sus preocupaciones con cortesía profesional, pero claramente reconoció la situación por lo que era. Aconsejó a mis padres que respetaran mi decisión y me dieran espacio para contactarlos cuando estuviera lista. Les advirtió que no intentaran rastrearme ni acosar a mis amigos y compañeros de trabajo para obtener información sobre mi paradero. Pero mis padres no estaban dispuestos a aceptar este consejo. Durante los días siguientes, lanzaron una campaña exhaustiva para localizarme y obligarme a regresar a casa. Llamaron a mi lugar de trabajo repetidamente, exigiendo que Sara les proporcionara mi información de contacto de emergencia y les reenviara mensajes sobre su desesperada preocupación por mi bienestar. Contactaron a todos los amigos cuyo número pudieron encontrar en mis antiguos registros telefónicos, afirmando que estaba desaparecida y preguntando si alguien había sabido de mí. Me describieron como emocionalmente inestable y potencialmente peligrosa para mí misma, pidiendo a la gente que los llamara de inmediato si yo me ponía en contacto. Lo más perturbador de todo es que crearon una campaña en las redes sociales diseñada para presionarme a regresar. Janet publicó fotografías mías con leyendas que describían su corazón roto por mi repentina desaparición. Compartió mensajes emotivos sobre el dolor de perder a una hija por influencias desconocidas y pidió oraciones y apoyo de su comunidad en línea. Sin embargo, su estrategia en las redes sociales le salió el tiro por la culata de manera espectacular cuando varios de mis amigos comenzaron a compartir capturas de pantalla del comportamiento controlador de mis padres que habían presenciado a lo largo de los meses. Emma publicó sobre la vez que Janet contestó mi teléfono y rechazó su invitación de cumpleaños sin mi conocimiento. Marcus compartió su experiencia de ser interrogado y criticado durante nuestra relación. David describió la extraña cena que había encontrado en mi apartamento. Las secciones de comentarios de las publicaciones de mis padres se llenaron de respuestas de personas que habían observado de primera mano sus inapropiadas violaciones de límites. En lugar de generar simpatía por unos padres preocupados, su campaña en las redes sociales reveló un patrón de comportamiento controlador e invasivo que la mayoría de la gente encontró alarmante e inaceptable. La doctora Williams me llamó durante este periodo para informarme que mis padres habían contactado su oficina exigiendo acceso a mis registros de terapia. Afirmaron estar preocupados por mi salud mental e insistieron en que necesitaban entender qué me había dicho que pudiera haber influido en mi decisión de cortar el contacto con ellos. La doctora Williams había rechazado su solicitud y les había recordado que los registros de terapia eran confidenciales a menos que yo autorizara específicamente su divulgación. Les advirtió que continuar contactando su oficina podría considerarse acoso y podría tener consecuencias legales. Mientras tanto, mis padres habían contratado a Derek Thompson, un investigador privado, para localizar mi nueva dirección y monitorear mis actividades. Derek era un exoficial de policía que se especializaba en casos de personas desaparecidas e investigaciones domésticas. Le habían instruido que me encontrara lo más rápido posible e informara sobre mi situación de vida y mi rutina diaria. Pero Derek también era un profesional ético que reconocía las dinámicas familiares problemáticas cuando las encontraba. Después de revisar las pruebas que mis padres le habían proporcionado sobre mi supuesta inestabilidad, sospechó de sus motivos y decidió investigar la situación más a fondo. Lo que Derek descubrió fue un patrón de comportamiento que le recordó los casos de abuso doméstico que había manejado durante su carrera policial. La invasión sistemática de mi privacidad por parte de mis padres, su vigilancia financiera, sus intentos de aislarme de amigos y parejas románticas, y sus planes legales para declararme incompetente, todo levantó serias señales de alerta sobre sus verdaderas motivaciones. Derek también descubrió que esta no era la primera vez que mis padres se involucraban en este tipo de comportamiento controlador.
A través de registros públicos y entrevistas con familiares lejanos, se enteró de que habían estado sistemáticamente apoderándose de la independencia de la madre anciana de Gary, Rose, durante años. Rose había estado viviendo de forma independiente en su propia casa hasta que Gary y Janet la convencieron de que ya no era capaz de gestionar sus asuntos de forma segura. Gradualmente habían tomado el control de sus finanzas, sus decisiones médicas y su situación de vida hasta que se encontró en un centro de vida asistida en contra de sus deseos. Derek se dio cuenta de que mis padres tenían un patrón de atacar a los miembros de la familia que percibían como vulnerables y socavar sistemáticamente su autonomía hasta lograr un control completo. Rose había sido su víctima anterior, y yo era su objetivo actual. En lugar de simplemente localizarme e informar a mis padres, Derek tomó una decisión que lo cambiaría todo. Me contactó directamente para compartir lo que había descubierto y ofrecer su ayuda para construir un caso legal contra el patrón de abuso y manipulación de mis padres. La revelación de que mi abuela había sido sometida a la misma campaña de control sistemático fue a la vez desgarradora y validadora. Confirmó que el comportamiento de mis padres no estaba motivado por una preocupación genuina, sino por una necesidad patológica de dominar y controlar a las personas que decían amar más. La investigación de Derek había descubierto la verdad sobre mi familia que yo había estado demasiado cerca para ver con claridad. Mis padres no eran sobreprotectores o excesivamente preocupados. Eran depredadores que usaban las relaciones familiares para justificar un comportamiento que sería reconocido como acoso y abuso si fuera perpetrado por extraños. Con las pruebas y el apoyo de Derek, finalmente tenía las herramientas y el conocimiento que necesitaba para protegerme y potencialmente ayudar a mi abuela a escapar del mismo patrón de control que casi había destruido mi propia independencia y autonomía. El ajuste de cuentas había comenzado, pero serían mis padres quienes finalmente enfrentarían las consecuencias de sus acciones, no yo. La investigación de Derek Thompson abrió puertas que nunca había imaginado posibles. Sus pruebas revelaron que el comportamiento controlador de mis padres se extendía mucho más allá de su trato hacia mí. Y por primera vez, tenía un aliado que entendía las implicaciones legales de su abuso sistemático. El resultado más importante del trabajo de Derek fue reconectarme con mi abuela, Rose. A través de una investigación cuidadosa, Derek la había localizado en Sunset Manor, un centro de vida asistida donde había sido internada en contra de su voluntad 3 años antes. Cuando Derek entrevistó a Rose sobre su situación de vida, ella rompió a llorar y le rogó que la ayudara a recuperar su independencia. La historia de Rose era desgarradoramente similar a la mía. Gary y Janet la habían convencido gradualmente de que se estaba volviendo olvidadiza e insegura viviendo sola. Se habían hecho cargo del pago de sus facturas, alegando que estaba cometiendo errores. Habían comenzado a monitorear sus compras de comestibles, insistiendo en que estaba comprando alimentos inapropiados. Habían comenzado a filtrar sus llamadas telefónicas y a limitar sus actividades sociales, diciendo que la estaban protegiendo de estafadores y malas influencias. Finalmente, habían convencido a un médico de que Rose mostraba signos de demencia temprana a pesar de su clara agudeza mental durante la entrevista de Derek. Habían utilizado este diagnóstico para justificar su traslado a un centro de vida asistida y tomar el control de sus finanzas, su propiedad y sus decisiones personales. Cuando Derek me llevó a visitar a Rose, encontré a una mujer aguda y enojada que había estado atrapada en un centro que odiaba por unos hijos que decían amarla. Llevaba 3 años intentando convencer a los trabajadores sociales y al personal médico de que era mentalmente competente y quería volver a vivir de forma independiente, pero Gary y Janet se habían posicionado como sus principales defensores y tomadores de decisiones. Rose y yo pasamos horas comparando nuestras experiencias y documentando los patrones paralelos de control y manipulación que ambas habíamos soportado. Nos dimos cuenta de que mis padres habían perfeccionado sus técnicas con Rose antes de aplicármelas a mí. Habían aprendido a usar preocupaciones aparentemente legítimas sobre la seguridad y el bienestar para justificar la vigilancia invasiva y la eliminación gradual de la autonomía personal. Juntas, contactamos a los servicios de protección de adultos y presentamos quejas formales sobre el abuso sistemático que ambas habíamos experimentado. La trabajadora de los servicios de protección, Linda Hayes, tenía experiencia en casos que involucraban a miembros de la familia que explotaban sus relaciones para obtener un control inapropiado sobre adultos vulnerables. Linda revisó nuestras pruebas y la investigación de Derek con creciente preocupación. Explicó que lo que mis padres nos habían hecho tanto a Rose como a mí se llamaba abuso de tutela, una forma de abuso de ancianos que también podía aplicarse a adultos más jóvenes.
Habían utilizado afirmaciones falsas o exageradas sobre nuestra competencia para justificar la toma de control de nuestras vidas y finanzas. El caso legal avanzó más rápido de lo que había esperado. Con las pruebas de Derek, el testimonio de Rose y la documentación que yo había reunido sobre su comportamiento, teníamos una base sólida tanto para cargos penales como para remedios civiles. El empleador de Gary se involucró cuando los investigadores descubrieron que había estado utilizando recursos de la empresa para buscarme y realizar vigilancia en mi antiguo edificio de apartamentos. Fue puesto en licencia administrativa pendiente de una investigación interna y finalmente perdió su trabajo debido al uso indebido del tiempo y el equipo de la empresa. La comunidad de la iglesia de Janet se sorprendió al enterarse del abuso y engaños sistemáticos que ella y Gary habían estado perpetrando. Cuando salió a la luz toda la historia, incluyendo sus planes para declararme incompetente y su control no autorizado sobre la vida de Rose, muchos amigos de toda la vida se distanciaron de la familia. El tribunal ordenó que Gary y Janet entraran en terapia y programas de manejo de la ira como parte de un acuerdo de culpabilidad que les permitió evitar la cárcel. También se les exigió que hicieran una restitución financiera por el dinero que habían gastado de las cuentas de Rose y que cubrieran los costos de su mudanza de regreso a una vida independiente. Lo más importante es que el tribunal emitió órdenes de alejamiento que nos protegían tanto a Rose como a mí de más contacto o acoso. Se prohibió a Gary y Janet acercarse a nuestros hogares, lugares de trabajo o actividades sociales. Se les prohibió contactar a nuestros amigos, compañeros de trabajo o proveedores médicos. Cualquier violación de estas órdenes resultaría en un arresto y enjuiciamiento inmediato. La resolución legal me dio la seguridad y la tranquilidad que necesitaba para reconstruir mi vida. Me dediqué a mi trabajo con renovada energía y concentración, obteniendo un ascenso a coordinadora senior de marketing en 6 meses. Mi supervisora, Sara, comentó la drástica mejora en mi rendimiento y actitud, aunque nunca le conté la historia completa de lo que me había estado frenando. Comencé a salir con Andrew, un colega de nuestro departamento de contabilidad, que fue paciente y comprensivo con mi necesidad de tomar las relaciones con calma. Andrew había crecido en una familia sana con límites apropiados, y su perspectiva me ayudó a reconocer cómo eran las dinámicas familiares normales. Mi nuevo apartamento se convirtió en un santuario donde podía explorar mis propios intereses y preferencias sin juicios externos ni interferencias. Descubrí que disfrutaba cocinando comidas elaboradas, leyendo novelas de ciencia ficción y aprendiendo a tocar la guitarra. Estos eran intereses que nunca había tenido la libertad de perseguir mientras mi vida era monitoreada y gestionada por otros. Rose y yo desarrollamos una relación cercana basada en nuestra experiencia compartida de escapar del control y reclamar nuestra independencia. La ayudé en la transición de regreso a su propio apartamento y la acompañé a las citas médicas para asegurarme de que tuviera apoyo para mantener su autonomía. Rose me enseñó lecciones valiosas sobre la resiliencia y la importancia de luchar por tu derecho a tomar tus propias decisiones, incluso cuando esas decisiones no sean lo que otros piensan que es mejor para ti. Había sobrevivido 3 años de supervisión no deseada y aún mantenía la fuerza y la determinación para reconstruir su vida independiente a los 78 años. Después de 18 meses sin contacto, mis padres solicitaron una reunión supervisada a través de su terapeuta. Afirmaron haber adquirido una mayor comprensión de su comportamiento y querían disculparse e intentar una reconciliación. Acepté reunirme con ellos una vez, acompañada por la doctora Williams y con límites claros sobre qué temas se discutirían y cuáles no. La reunión fue profundamente decepcionante. Si bien Gary y Janet ofrecieron disculpas por no entender mi necesidad de independencia, continuaron minimizando su comportamiento y culpando a influencias externas de nuestro conflicto familiar. Afirmaron que sus acciones habían sido motivadas por el amor y la preocupación, y lucharon por reconocer la naturaleza sistemática de su abuso. Querían saber mi dirección, mi número de teléfono y detalles sobre mi vida actual. Preguntaron por Andrew y si estaba tomando buenas decisiones financieras. Sugirieron que podríamos tener una relación saludable si yo fuera más comprensiva con sus preocupaciones parentales y más dispuesta a aceptar su guía. Me di cuenta durante esta reunión de que mis padres no habían cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre mi derecho a la autonomía y la privacidad. Habían aprendido a usar un lenguaje diferente y enfoques más sutiles, pero todavía creían que debían tener acceso a mi información personal y dar su opinión sobre las decisiones de mi vida. Les dije que estaba abierta a una relación basada en el respeto mutuo y los límites apropiados, pero que cualquier contacto futuro tendría que honrar mi derecho a la privacidad y la independencia. No compartiría mi dirección ni detalles personales.
No aceptaría consejos no solicitados sobre mis relaciones o finanzas. No toleraría ningún intento de monitorear o controlar mis actividades. No estaban dispuestos a aceptar estos términos, insistiendo en que las familias sanas comparten información y que mi deseo de privacidad indicaba que todavía estaba siendo influenciada por personas que querían dañar nuestra relación. La reunión terminó sin acuerdo y sin planes de contacto futuro. 6 meses después, me enteré a través de Derek de que mis padres se habían mudado a Florida para vivir cerca de la hermana de Janet. Habían vendido su casa y se habían ido de la ciudad sin intentar contactarme de nuevo. Sentí alivio de que hubieran elegido construir una nueva vida en otro lugar en lugar de continuar enfocándose en controlar la mía. Hoy, entiendo que mi decisión de escapar del control de mis padres no fue solo para proteger mi propia independencia. Fue para romper un ciclo de abuso que ya se había cobrado la autonomía de Rose y que probablemente habría continuado con las generaciones futuras si no se hubiera enfrentado y detenido. Algunas personas podrían pensar que mi respuesta fue extrema o que debería haber intentado más arreglar las cosas con mi familia, pero aprendí a través de la terapia y la experiencia que algunas situaciones no pueden resolverse mediante el compromiso o la comunicación. A veces, protegerse a uno mismo requiere tomar decisiones que otras personas no entenderán o aprobarán. Establecer límites con personas que se niegan a respetarlos no es cruel ni desagradecido. Es un acto de autoconservación y una afirmación de tu derecho humano básico a vivir como un adulto autónomo. Las relaciones familiares deben basarse en el amor y el respeto, no en el control y la manipulación disfrazados de preocupación. La lección más importante que aprendí es que no puedes cambiar a las personas que no quieren cambiar. Pero siempre puedes cambiar tu propia situación tomando decisiones valientes sobre lo que aceptarás y no aceptarás en tu vida. A veces, las personas que dicen amarte más son las que se sienten más amenazadas por tu independencia y crecimiento. Mudarme en medio de la noche fue lo más aterrador que había hecho. Pero también fue la decisión más importante que había tomado. Me devolvió mi vida, mi libertad y mi futuro. Le permitió a Rose reclamar su independencia. Rompió un patrón de abuso que podría haber continuado por generaciones. Hoy, vivo en una hermosa casa que Andrew y yo compramos juntos. Tenemos relaciones saludables con su familia y con los amigos que me apoyaron durante mi escape y recuperación. Estamos planeando nuestra boda y Rose me acompañará al altar porque representa el coraje y la fuerza que necesité encontrar dentro de mí. Cada día me despierto agradecida por la decisión que tomé de elegir la libertad por encima de la disfunción familiar. Espero que mi historia pueda ayudar a alguien más a reconocer que merecen vivir como un adulto independiente, libre de vigilancia, control y manipulación, incluso cuando esos comportamientos provienen de personas que dicen amarlos. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites con miembros de la familia que se niegan a respetar su independencia y privacidad? ¿Qué harían ustedes si descubrieran que las personas en las que confiaban estaban tratando sistemáticamente de controlar su vida adulta? Me encantaría escuchar sus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó con ustedes, por favor denle un me gusta y compártanla con cualquiera que pueda beneficiarse de escuchar sobre la importancia de proteger su autonomía y establecer límites saludables. Suscríbanse a mi canal para más historias sobre cómo superar la disfunción familiar y construir la vida que merecen. Gracias por escuchar y recuerden que siempre tienen el derecho de elegir la libertad y la independencia, sin importar lo que nadie más les diga sobre la lealtad o la obligación familiar.